Muy bien. Capítulo 3 de enfermedades del esófago. Síntomas esofágicos. Vamos a ver. Los síntomas esofágicos son muy frecuentes en la población general, fundamentalmente los secundarios a reflujo gastroesofágico, pirosis, regurgitación, etc. Si son infrecuentes o aislados, van a carecer de significado patológico. Sin embargo, cuando son frecuentes o persistentes, sugieren pues, la presencia de un trastorno esofágico y es imprescindible su investigación y tratamiento. Veamos algunos síntomas esofágicos. Disfagia, odinofagia, pirosis, ¿no? Disfagia es un síntoma específicamente esofágico. Se define como dificultad o imposibilidad de tragar. La disfagia expresa un deterioro del transporte del bolo alimenticio de naturaleza motora y se debe profundizar en todas sus características clínicas. Localización, duración, forma de comienzo, si es súbito o paulatino, evolución, si es esporádica o continua, el tipo de alimentos desencadenantes, como líquidos y o sólidos, maniobras que facilitan la deglución, síntomas acompañantes como tos, crisis asfícticas, dolor torácico, pirosis, impactación, odinofagia también, y repercusión ponderal, entre otros. La recogida de todos estos datos facilita de forma sensible el diagnóstico de sospecha y permite establecer la priorización de las pruebas complementarias. En la en una disfagia orofaringia, nos va a expresar la dificultad de trasladar el alimento desde la cavidad oral hasta el esófago proximal. Es una disfagia de transferencia. El paciente localiza los síntomas en la garganta y su intensidad varía desde una ligera dificultad para iniciar la deglución hasta la imposibilidad absoluta para la deglución de la saliva. En los casos más graves se acompaña de regurgitación oral y o nasal de los alimentos e incluso de acceso de tos o crisis asfícticas por broncoaspiración. En general, la disfagia orofaringia se produce de forma inmediata o en el primer segundo de inicio de la deglución. Desde el punto de vista etiológico, la disfagia orofaringia es expresión de enfermedades de origen neurológico o muscular en un 80%, seguidas de alteraciones estructurales. Una disfagia esofágica. Una disfagia esofágica indica la alteración del transporte del bolo alimenticio a lo largo del cuerpo esofágico y o su esfínter esofágico inferior, por lo que se le conoce como disfagia de transporte. Cualquier circunstancia, sea intrínseca, sea extrínseca, que disminuya el calibre esofágico o toda anomalía motora que altere el peristaltismo o la relajación deglutoria del esfínter esofágico inferior, se expresa clínicamente como disfagia. Desde el punto de vista patogénico, la disfagia se divide en mecánica y motora. La disfagia mecánica depende de una disminución de la luz esofágica por patología intrínseca, benigna o maligna, así como por compresión extrínseca. Clínicamente se caracteriza por ser lógica, es decir, alimentos sólidos, y progresiva. Los líquidos no presentan dificultad deglutoria hasta estadios pues, muy avanzados y la pérdida ponderal corre paralela a la gravedad y etiología de la disfagia. La disfagia motora va a obedecer a alteraciones motoras del cuerpo esofágico o del esfínter esofágico inferior que deterioran el transporte alimenticio y o la penetración en la cavidad gástrica. Se caracteriza por ser intermitente, no progresiva y paradójica, tanto a líquidos como a sólidos. En ocasiones, la disfagia motora aparece ligada a estrés emocional y o características del alimento, alimento caliente, frío. Como regla general, bueno, la pérdida ponderal es mínima o nula. Otro síntoma esofágico, odinofagia. Este término indica dolor al deglutir. La causa más frecuente es la faringoamigdalitis. Las causas esofágicas son debidas a lesiones inflamatorias graves de la mucosa esofágica, sea cáustica, radiación, lesiones por píldoras, sean víricas, cándidas y reflujo gastroesofágico. Y o neoplasias esofágicas. Los trastornos motores esofágicos, especialmente la acalasia y el espasmo difuso, también puede cursar por dolor deglutorio, pero generalmente adopta un carácter opresivo y se prolonga en el tiempo más allá del acto deglutorio. Otro síntoma esofágico, pirosis. Pirosis es una sensación de quemazón retroesternal ascendente, que en ocasiones pues llega hasta la garganta. Se agrava con el decúbito o con los incrementos de presión abdominal o durante el periodo
post-ingesta, mientras que cede o desaparece de forma momentánea con la ingesta alimenticia y con los alcalinos. La pirosis es el síntoma esofágico más frecuente en la población general. El 20 al 40% presenta pirosis una vez al mes y el 10 al 20% lo refiere semanalmente. Tenemos un 4 a 7% que lo indica a diario. En ocasiones, el paciente localiza esta sensación en distintas topografías. La más típica es la zona retroesternal y las menos frecuentes en cuello, región escapular derecha, región clavicular izquierda o zona media de la espalda, ¿no? Como ejemplos. Alimentos como chocolate, tomate, cítricos, especias, ingesta alcohólica, hábito tabáquico y bebidas gaseadas favorecen su aparición de la pirosis. Aunque la pirosis, bueno, es el síntoma capital de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también puede aparecer en otras situaciones patológicas como úlcera péptica o retraso en el vaciamiento gástrico de origen funcional, es decir, una gastroparesia diabética, u orgánico, es decir, un carcinoma antral. En ocasiones, este síntoma no se asocia a la enfermedad por reflujo gastroesofágico ni a ninguna otra enfermedad motora esofágica. En estos casos se denomina funcional. Y bueno, por una pHmetría ambulatoria se demuestra la ausencia de reflujo esofágico patológico. Esta situación se ha distribuido a una hipersensibilidad esofágica y puede aparecer pirosis aguda en casos de ingesta de cáusticos o por erosiones esofágicas secundarias a fármacos. El antecedente inmediato es determinante desde el punto de vista diagnóstico para la pirosis. Otro síntoma, regurgitación. La regurgitación es el retorno del contenido esofágico a la cavidad orofaringea y la boca en ausencia de náuseas y vómitos. Para que aparezca este síntoma son necesarios dos condicionantes: material contenido en cuerpo esofágico y la capacidad para atravesar, esto en sentido oral, el esfínter esofágico superior. El material regurgitado puede ser deglutido de nuevo o puede ser expulsado por la boca y o coanas. O sea, eso de manera eh, de expulsión. Infrecuentemente se produce el paso a la vía aérea, de manera infrecuente, con consiguiente tos, con crisis asfícticas o procesos infecciosos pulmonares. Otro síntoma es el dolor torácico de origen esofágico. El dolor torácico localizado en la región retroesternal puede obedecer a múltiples causas. Causas cardíacas, pulmonares, mediastínicas, musculoesqueléticas, digestivas, extraesofágicas y esofágicas. La distinción del origen según los síntomas es muy compleja y exige, en general, exploraciones complementarias que estudian fundamentalmente el origen coronario. Entre las causas esofágicas cabe citar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis por virus o micóticas o cáusticas, tumores esofágicos y trastornos motores esofágicos, especialmente espasmo difuso esofágico, peristaltismo esofágico sintomático y acalasia vigorosa. Entre todas ellas, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la causa más prevalente de dolor torácico en región retroesternal. El dolor torácico central de origen esofágico puede confundirse en muchas ocasiones con un dolor coronario. Entonces se habla del dolor angoroide y se plantea el diagnóstico diferencial entre el origen esofágico o coronario del dolor retroesternal. La anamnesis detallada permite recoger algunos rasgos diferenciales, así la relación con el esfuerzo, la presencia de palpitaciones o el cese inmediato con los nitritos deben hacer sospechar origen coronario, mientras que la coexistencia con otros síntomas esofágicos como pirosis, disfagia, vómitos, odinofagia, regurgitaciones, etc. La sensación con maniobras que modifican la presión intraesofágica, tenemos eructo, hipo, deglución, y la no relación con el esfuerzo o cese tardío, unos 15 a 20 minutos, con los nitritos, pues deben inclinar hacia el origen esofágico. En cualquier caso, hay que tener presente que las manifestaciones clínicas son orientativas y no eximen de realizar, en primer lugar, una exploración cardiológica para descartar la patología coronaria. Globo se define como una sensación de nudo, parada de bolo alimenticio o estrechez en la garganta. ¿Ya? No es doloroso, frecuentemente mejora con la deglución, es episódico y no se asocia a disfagia ni odinofagia, y en la actualidad se considera como un trastorno funcional esofágico. Dentro de las pruebas diagnósticas, las alteraciones esofágicas y sus correspondientes manifestaciones clínicas pueden ser debidas a anomalías estructurales, ¿no? Estamos hablando de orgánicas, o funcionales, motoras. Para su estudio se dispone de diferentes pruebas cuya utilidad e indicación dependerá de los síntomas que tenga pues, el paciente. Entonces,
Radiología con contraste varitado. El estudio radiológico del esófago con contraste varitado ha sido reemplazado en muchos casos por la endoscopía. Sus indicaciones quedan restringidas al estudio morfológico del esófago en pacientes con diversos divertículos esofágicos, la valoración del tamaño de la hernia hiatal, especialmente antes de cirugía, y la cuantificación de la dilatación esofágica en pacientes con acalasia o estenosis. Es poco útil para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico o el diagnóstico y gradación de la esofagitis. Videofluoro, videofluoroscopía viene a ser la prueba de elección para el estudio de la disfagia orofaringea de origen motor, que consiste en la grabación dinámica de las imágenes obtenidas durante la devolución de bolos de contraste radiopaco, de diferentes densidades y en distintos volúmenes. Va a permitir valorar y cuantificar la dinámica deglutoria en boca, faringe, esfínter esofágico superior y vía respiratoria superior. Los dos aspectos fundamentales vienen a ser eficacia de la deglución, que es la capacidad o incapacidad de transportar adecuadamente el bolo desde la boca hasta el esófago. Y el segundo aspecto fundamental es la seguridad deglutoria, con evidencia de que el contenido deglutido no pasa a la vía respiratoria. De los resultados obtenidos se pueden extraer conclusiones terapéuticas importantes como necesidad de maniobras posturales, rehabilitación, cambios de densidad y volumen de los alimentos, necesidad de sondas de alimentación nasoenteral o de gastroctomía percutánea. En ocasiones es útil complementarla con la realización de una manometría faringoesofágica. En la endoscopía viene a ser el mejor método para el diagnóstico de las enfermedades esofágicas estructurales intraluminales y permite valorar la presencia de signos inflamatorios de la mucosa, hiperemia, edema, erosiones o úlceras. Los tumores, la localización de una lesión sangrante, metaplasia de Barrett, etc. Es útil en el estudio de estenosis, divertículos y compresiones extrínsecas, así como comprobar la presencia de cuerpos extraños en el esófago. Con su consiguiente extracción, en la mayoría de los casos, su capacidad diagnóstica se completa con la posibilidad de tomar biopsias y realizar tratamientos, ¿no? Inyectar sustancias, realizar dilataciones, extraer pólipos, etc. La manometría esofágica se usa para estudiar la actividad motora mediante el registro de las presiones intraluminales en la faringe, el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y la unión esófago-gástrica. Permite también evaluar el proceso de la deglución y sus alteraciones al ver los cambios de presión en los respectivos segmentos y se producen de forma eficaz y coordinada. Es la exploración idónea para investigar los trastornos motores, ¿ya? Y los trastornos motores esofágicos y establecer su diagnóstico, como acalasia, espasmo esofágico, peristaltismo hipertenso, peristaltismo hipotenso, etc. También es útil en los pacientes con sospecha de dolor torácico de origen esofágico y cuando se precisa conocer si existe afección del esófago o enfermedades sistémicas, especialmente las conectivopatías, ¿no? Además se emplea para localizar el esfínter esofágico inferior y situar adecuadamente los electrodos de registro de pH o impedancia durante la pHmetría o impedanciometría de 24 horas. pHmetría esofágica. La pHmetría esofágica ambulatoria se va a utilizar para medir el reflujo gastroesofágico ácido. La monitorización continua del pH durante 24 horas o más va a permitir investigar el número de episodios de reflujo ácido, un pH inferior a 4. Su duración también nos va a permitir investigar el momento en que aparecen y su correlación con los síntomas. Y puede realizarse mediante la colocación transnasal de una sonda de diámetro pequeño que lleva incorporados electrodos que se situarán en el esófago o con un sistema telemático en el que el electrodo se fija en la mucosa esofágica mediante endoscopía y envía la información a un sistema de registro. Transcurridas las 48-62 horas, el electrodo se desengancha espontáneamente y se expulsa con la deposición. Entonces, esta prueba no es útil para el diagnóstico de reflujo alcalino patológico. La impedanciometría esofágica. La impedanciometría mide los cambios de impedancia, es decir, inverso de la conductancia. ¿Ya? Mide los cambios de impedancia eléctrica a través de diversos electrodos distribuidos en una sonda y situados en la luz esofágica. Su ventaja es que mide cualquier tipo de reflujo, sea este ácido, ¿no? Débilmente ácido o no ácido. También permite valorar el tránsito de gas.
La combinación de pHmetría e impedanciometría que se realizan con una sonda que combinan electrodos de uno y otro tipo, pues va a mejorar la sensibilidad diagnóstica en el estudio de reflujo gastroesofágico. Las indicaciones para realizar pHmetría e impedancia tenemos acá en la tabla 3.1 y que serían los siguientes. Una pHmetría esofágica es útil para documentar reflujo gastroesofágico ácido excesivo en pacientes con endoscopía normal, que se consideran tributarios de tratamiento quirúrgico antirreflujo, también para evaluar a los pacientes con endoscopía normal y síntomas típicos de reflujo refractario al tratamiento con IVP. Y la pHmetría esofágica puede ser útil para confirmar la eficacia del tratamiento antisecretorio en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada, incluido esófago de Barrett, y para evaluar a los pacientes con endoscopía normal y síntomas atípicos de reflujo refractarios al tratamiento con IVP. La combinación de pHmetría esofágica junto a impedancia puede ser útil para evaluar a los pacientes con endoscopía normal que aquejan pirosis o regurgitación refractarias al tratamiento con IVP, en los que la documentación de reflujo no ácido puede cambiar pues, las decisiones terapéuticas. Ultrasonografía endoscópica. Consiste en la realización de ultrasonografía a través de la pared esofágica con introducción del instrumento mediante endoscopia. Permite observar las alteraciones mucosas, intramurales y zonas anexas al esófago. Es útil para valorar los tumores submucosos de cara a la estadificación locorregional del cáncer esofágico y puede diferenciar las compresiones intrínsecas y extrínsecas. La ultrasonografía endoscópica se utiliza también para obtener de forma dirigida muestras de citología mediante agujas de aspiración y con ello se consigue comprobar o no la malignidad de las lesiones extraluminal y ganglionales. TC y RM. TC y RM ayudan a visualizar las lesiones extraluminales del esófago, así como los tejidos y órganos adyacentes, y pueden complementarse cuando es necesario con la ultrasonografía endoscópica. Algunas de sus indicaciones son los tumores benignos, por ejemplo, leiomioma, lipoma, neurofibroma. También tumores malignos para valorar su tamaño, extensión, su posible invasión de los tejidos periesofágicos o la existencia de metástasis. También para las anomalías congénitas, como quistes de duplicación o perforación esofágica. Entonces, en este caso es suficiente, en ocasiones, con una radiografía simple o un esófago-grama con contraste hidrosoluble, en estos casos. Veamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como concepto tenemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el resultado del paso del contenido gástrico al esófago. Hay que recordar que una cierta cantidad de reflujo gastroesofágico es normal y ocurre en sujetos sanos. Así, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como la condición patológica que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos y o complicaciones. Entonces, esta definición poco concreta tiene la ventaja de incluir tanto a los pacientes que desarrollan una esofagitis péptica y sus complicaciones como aquellos que no han desarrollado lesiones, pero manifiestan síntomas que deterioran su calidad de vida. Con independencia de la naturaleza del material refluido, es decir, ácido, ¿no? Débilmente ácido, alcalino o gaseoso, es un problema de salud frecuente, de forma que en la población general los síntomas típicos como pirosis y regurgitación lo sufre cada mes. El 25% de los adultos del mundo occidental, cada semana el 12% y a diario el 5%. La prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico entre la población española es de un 15%. En la fisiopatología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el resultado del reflujo gastroesofágico, cuando este ocasiona manifestaciones clínicas o inflamación esofágica, una esofagitis. Puede producirse a través de diversos mecanismos. Puede ser un reflujo excesivo, puede ser disminución de resistencia mucosa del esófago o aumento de la sensibilidad esofágica. La existencia del reflujo gastroesofágico no es exclusiva de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que también los individuos sanos tienen episodios de reflujo. Si bien son infrecuentes y de duración corta y con una mucosa esofágica con resistencia normal a los agentes adhesivos, por ello no tiene consecuencias patológicas. Y en muchos casos, el reflujo gastroesofágico es ácido, pero también puede ser no ácido o débilmente ácido. Este aspecto es importante, en especial cuando los pacientes no mejoran con los tratamientos habituales que son encaminados a disminuir la secreción ácida
del estómago. La fisiopatología del reflujo gastroesofágico es multifactorial. Contribuye de manera fundamental la incompetencia del esfínter esofágico inferior al perder su capacidad de barrera antirreflujo cuando su presión de reposo es anormalmente baja o es inferior a 8 milímetros de mercurio, es un esfínter hipotenso. Si su longitud es pequeña, es decir, menos de 2 centímetros, un esfínter corto, o cuando su situación en la unión tóraco-abdominal es inadecuada, estamos en un esfínter intratorácico. No obstante, el mecanismo que con más frecuencia provoca la incompetencia del esfínter esofágico inferior es la presencia de relajaciones transitorias que son espontáneas e inadecuadas. O sea, estas son no relacionadas con la deglución y que en la mayoría de los casos acontecen en un esfínter que mantiene normal la presión gástrica. Los aumentos de presión intraabdominal también favorecen el reflujo gastroesofágico. El aclaramiento esofágico viene a ser la capacidad del esófago para vaciar de forma rápida y completa el contenido gástrico refluido, ¿ya? Viene a ser un mecanismo defensivo cuya alteración pues determina mayor gravedad del reflujo gastroesofágico. En el aclaramiento esofágico participan tres factores. En primer lugar, la acción de la gravedad, ¿no?, que va a favorecer la limpieza esofágica, de forma que el aclaramiento es más eficaz en bipedestación que en decúbito. En segundo lugar, participa la acción de la saliva con su capacidad de arrastre y de tamponamiento. Y en tercer lugar, y de forma fundamental, la actividad motora normal del esófago, que propulsa el contenido del esófago y lo que promueve pues el vaciamiento del material gástrico refluido. Y por último, el desarrollo de lesiones esofágicas depende de la resistencia de la mucosa para soportar los factores agresivos. La hernia hiatal, ¿ya?, es una protrusión del estómago a través del hiato diafragmático. Se relaciona con la aparición de enfermedad por reflujo gastroesofágico al favorecer pues, la hipotonía del esfínter esofágico inferior. Sus relajaciones anómalas y el inadecuado aclaramiento de la parte más distal del esófago. Y no obstante, la mera presencia de hernia hiatal no implica necesariamente que exista el reflujo gastroesofágico. Puede haber hernia hiatal sin reflujo gastroesofágico y reflujo gastroesofágico sin hernia. Por consiguiente, el hallazgo de una hernia sintomática no requiere tratamiento. En la aparición del reflujo gastroesofágico pueden participar también factores propiamente gástricos y lo favorece la hipersecreción ácida y el vaciamiento gástrico en el intestino. También favorecen el reflujo gastroesofágico los incrementos de la presión abdominal, tos, el coger peso, las prendas apretadas, etc. Al aumentar la presión gástrica y poder superar la barrera presiva del esfínter esofágico inferior. Diversos factores constitucionales, genéticos y ambientales se han relacionado con la aparición de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo en relación directa con el incremento del índice de masa corporal y especialmente del perímetro abdominal. El mecanismo por el que el sobrepeso y la obesidad favorecen la enfermedad por reflujo gastroesofágico no es puramente mecánico, ¿no? Hay un aumento de la presión intragástrica, sino que se relaciona con mecanismos hormonales y proinflamatorios mediados por el tejido adiposo abdominal. La edad y el sexo no son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No obstante, la esofagitis por reflujo es más frecuente en pacientes de edad avanzada y en varones. Se han descrito factores genéticos en estudios de gemelos y al observar mayor prevalencia de la enfermedad en familiares de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y la posición corporal en decúbito o anteflexión pues facilita el reflujo gastroesofágico y dificulta el aclaramiento esofágico. Los alimentos y ciertas sustancias que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, pues favorecen el paso del contenido gástrico al esófago, y entre estos se encuentran las comidas grasas, el tabaco, el alcohol, el chocolate y la menta. También son muchos los fármacos que predisponen al reflujo gastroesofágico al disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, y entre ellos están los antagonistas de los canales del calcio, los anticolinérgicos, las antinas y las benzodiazepinas. De acuerdo al cuadro clínico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica que impacta de forma muy negativa en la calidad de vida y en la capacidad para desarrollar las actividades cotidianas y laborales. Tiene una expresión clínica muy heterogénea,
Y la mayoría de los pacientes presentan síntomas característicos o no de la enfermedad, que pueden ser la única manifestación clínica y con menos frecuencia existen lesiones esofágicas que por otra parte pueden ser asintomáticas. En ocasiones aparecen complicaciones tales como estenosis, ulceración esofágica y hemorragia, ya sea aguda o crónica, cuya incidencia es relativamente baja, pero que en algún caso puede ser la primera manifestación de la enfermedad. De acuerdo con la llamada clasificación de Montreal, se ha acordado dividir la enfermedad por reflujo gastroesofágico en dos grupos. Los síndromes esofágicos, ¿no?, sintomáticos y con lesiones, cuando sugiere claramente enfermedad esofágica, y síndromes extraesofágicos. Sí, a priori, bueno, no sugiere origen esofágico. Tenemos la pirosis y la regurgitación, que son los síntomas más frecuentes y característicos del síndrome por reflujo típico. De hecho, su presencia y aún más se aumentan tras la ingesta y con el decúbito, y se alivian pues con alcalinos. Es muy sugestivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En menos casos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se manifiesta con un dolor torácico episódico, que puede ser el único síntoma o el predominante. Síndrome de dolor torácico por reflujo. De hecho, hasta en el 60% de los pacientes con dolor torácico de origen esofágico, la causa es el reflujo gastroesofágico. El dolor puede ser clínicamente indistinguible del producido por isquemia coronaria. Y es importante recordar que no es infrecuente la asociación de alteraciones esofágicas y coronarias, y que la demostración de reflujo gastroesofágico no excluye por sí misma la existencia de isquemia miocárdica. La disfagia intermitente, tanto para sólidos como para líquidos, es relativamente frecuente en pacientes con enfermedad en, con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sugiere dismotilidad esofágica relacionada con el reflujo gastroesofágico, y por el contrario, la disfagia progresiva para sólidos sugiere una causa mecánica. En tal caso, hay que descartar estenosis esofágica. La odinofagia puede estar producida por una esofagitis ulcerada, que en ocasiones se manifiesta también como una hemorragia digestiva, con frecuencia crónica, en forma de sangre oculta en heces, y más raramente como hemorragia aguda. No obstante, la existencia eh, de disfagia o dinofagia, así como anemia o pérdida de peso, son indicadores de alarma que obligan a realizar una endoscopia digestiva alta para descartar un proceso neoplásico. Otros síntomas como eructos, dolor epigástrico, pesadez postprandial, náuseas o hipo raramente son las únicas manifestaciones de la enfermedad, y si se presentan suelen acompañar a los síntomas típicos. Aquí es importante recordar que más de la mitad de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen también síntomas dispépticos. El espectro de los síndromes extraesofágicos es muy amplio, pero solo en algunos hay evidencia suficiente para considerarlos como establecidos, mientras que otros, bueno, a falta de pruebas formales de existencia, no superan por el momento el nivel de entidades propuestas. La tos crónica puede ser la única manifestación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De igual manera, los síntomas laringeos como disfonía, carraspeo, sensación de cuerpo extraño, incluso úlceras en la región posterior de la faringe, así como granulomas, nódulos, pueden ser causados por reflujo gastroesofágico. La asociación de reflujo gastroesofágico y asma es bien conocida. Se ha postulado que el reflujo gastroesofágico podría producir asma por microaspiración del contenido gástrico hacia el árbol bronquial, pero parece más probable que se deba a un mecanismo indirecto de broncoconstricción inducido por la presencia de ácido en el estómago y mediado por vía vagal. Otra posible consecuencia del reflujo del ácido gástrico, en este caso está la boca, puede ser la presencia de erosiones y destrucciones del esmalte dental, ¿no? En el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico es fundamentalmente clínico, ¿ya? Se establece a partir de la presencia de síntomas compatibles y la evidencia de datos objetivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como la existencia de esofagitis o la demostración de reflujo gastroesofágico patológico. Para esto último va a ser necesario pues, la realización de pruebas diagnósticas complementarias, una endoscopía y pH metría.
La historia clínica y la evaluación exhaustiva de los síntomas son esenciales. Sin embargo, hay que recordar que algunos pacientes con esofagitis permanecen asintomáticos y que otros muchos con síntomas de reflujo no presentan inflamación esofágica. La endoscopía es la técnica más útil para investigar si hay esofagitis, clasificar su gravedad y evidenciar pues sus complicaciones. No obstante, el hecho de que esta resulte normal pues no excluye la existencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que más del 50% de los pacientes con síntomas típicos no se encuentran signos endoscópicos de esofagitis. Las lesiones endoscópicas de esofagitis por reflujo son habitualmente muy características. Aún así, pueden plantearse la necesidad de establecer diagnóstico diferencial con otras causas de esofagitis, como las infecciones, como las infecciosas, las tóxicas o la eosinofílica. La radiografía con contraste es un método con escasa sensibilidad diagnóstica en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Su utilidad ha quedado relegada a la valoración de la estenosis esofágica como complemento de la endoscopía y del tamaño y disposición de la hernia hiatal, especialmente antes del tratamiento quirúrgico. El mejor método para investigar la existencia de reflujo gastroesofágico ácido y cuantificarlo es la pH-metría esofágica ambulatoria de 24 horas, aunque su sensibilidad y especificidad diagnóstica distan de ser perfectas. Aún así, la correlación temporal de episodio de reflujo y síntomas es especialmente útil. La combinación de pH-metría con impedanciometría permite el estudio del reflujo gastroesofágico no ácido, lo que mejora considerablemente la rentabilidad diagnóstica. Sin embargo, no todos los centros disponen de esta técnica y su utilización debe restringirse a los casos en los que existen dudas diagnósticas y una mala respuesta al tratamiento y a la valoración previa a la cirugía. La manometría esofágica permite evaluar el estado funcional del esfínter esofágico inferior y la capacidad propulsiva del cuerpo esofágico. No debe realizarse de forma rutinaria en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero es de especial interés en la valoración preoperatoria para comprobar el adecuado funcionamiento del cuerpo esofágico y descartar la existencia de un trastorno esofágico primario. En la práctica clínica es aceptable el diagnóstico basado exclusivamente en los síntomas cuando son típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y no existen indicadores de alarma, ¿no? Una disfagia, vómito persistente, anemia, hemorragia, pérdida de peso, que hagan imperativo el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. En esos casos, la endoscopía es la exploración de primera elección y el diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo gastroesofágico se puede reafirmar mediante evaluación de la respuesta favorable, una remisión de los síntomas, ¿no? Al tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones, IBP, de hecho, el ensayo terapéutico con inhibidor de bomba de protones se considera una prueba diagnóstica válida para enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el tratamiento, los objetivos del tratamiento son la remisión de los síntomas y la curación de la esofagitis cuando existe. Además, al ser una enfermedad crónica con tendencia natural a la recidiva precisa de un tratamiento a largo plazo, un tratamiento de mantenimiento, y esto en la mayoría de pacientes. Las medidas terapéuticas disponibles son recomendaciones generales en el estilo de vida, higiénicas y dietéticas, un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. Debe aconsejarse al paciente que evite los alimentos y los fármacos que favorecen la incompetencia del esfínter esofágico inferior y desencadenan pirosis, así como que se abstenga de fumar. Es fundamental que los individuos obesos reduzcan su peso y es necesario corregir también los factores mecánicos que favorecen el flujo gastroesofágico. Por tanto, deben evitarse las prendas que compriman el abdomen. No debe ingerirse alimento en las 3 horas previas a acostarse y se aconseja elevar la cabecera a la cama con tacos de 15 a 20 centímetros de altura. A menudo los pacientes prefieren dormir con varias almohadas o colocar la mitad superior del colchón en un plano inclinado. Aunque esta costumbre es desaconsejable, ya que dobla al paciente por la cintura y aumenta la presión intraabdominal. Los fármacos utilizados tradicionalmente son antiácidos, procinéticos e inhibidores de la secreción ácida. Los antiácidos que neutralizan el ácido ya secretado han quedado relegados para el control puntual de síntomas leves y si bien tienen la ventaja de su efecto rápido, los procinéticos tienen un papel limitado en el tratamiento mismo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero pueden ser útiles cuando la regurgitación es un síntoma predominante.
Y se sospecha de una alteración en el vaciamiento del estómago o existen pues síntomas dispépticos asociados. En cuanto a los agentes inhibidores de la secreción ácida gástrica, existen dos tipos. Los antagonistas H2, que bloquean el receptor de histamina de la célula parietal, y los inhibidores de bomba de protones con mayor potencia antisecretora, que actúan sobre la bomba de protones celular, bloqueando la enzima HK-ATPase. Los antagonistas H2 disponibles y la dosis convencional diaria son cimetidina de 800 a 1000 miligramos, ranitidina de 300 miligramos, famotidina 40 miligramos, nisatidina de 300 miligramos y roxatidina de 150 miligramos. En conjunto se consideran fármacos seguros, habiéndose aceptado su comercialización para libre dispensación. Los inhibidores de bomba de protones disponibles y la dosis convencional diaria son omeprazol 20 miligramos, lansoprazol 30 miligramos, pantoprazol 40 miligramos, rabeprazol 20 miligramos y esomeprazol de 40 miligramos. Sin duda, los inhibidores de bomba de protones son los fármacos más eficientes en el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para el control de los síntomas a corto plazo, la curación de la esofagitis o la prevención de las recidivas, ¿ya? Y por tanto, pues tras establecer el diagnóstico clínico, lo aconsejable es indicar un inhibidor de bomba de protones a dosis convencional y evaluar la remisión sintomática a las 4 semanas. Si se consigue, se considera el tratamiento y mantenimiento y se ensaya la reducción de la dosis del inhibidor de bomba de protones. Por el contrario, si no se produce la remisión de los síntomas, se prolonga el tratamiento, aumentando la dosis del inhibidor de bomba de protones. Si así tampoco se consigue la remisión, se debe indicar la realización de exploraciones complementarias como una endoscopia digestiva alta, una pH-metría, impedanciometría de 24 horas. Y el tratamiento y mantenimiento va a ser necesario en la mayoría de los pacientes, en especial en aquellos con recidivas precoces o frecuentes, ¿ya? Antecedentes, complicaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteración grave de la motilidad esofágica o alto riesgo quirúrgico. En cuanto a la dosis, puede ser suficiente en la mitad de la convencional, aunque otros pacientes precisan la dosis plena de inhibidor de bomba de protones, que en general pues suelen ser más, más efectiva y también puede ser necesaria una dosis aún mayor. En los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico sin esofagitis, resulta útil ensayar el tratamiento a demanda, ¿no? La toma del inhibidor de bomba de protones, solo si hay síntomas o en circunstancias específicas que puedan provocarlos. Y esta estrategia reduce considerablemente el consumo del fármaco. El tratamiento quirúrgico es la alternativa al tratamiento médico a largo plazo. O sea, los principales candidatos son los pacientes jóvenes, si se presta preferencia por esta opción terapéutica y no existe riesgo, y también debe considerarse si no se tolera el tratamiento farmacológico o cuando se demuestra fracaso mismo. Siempre que no exista dudas sobre la fiabilidad del diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tratamiento, bueno, consiste en restaurar la función antirreflujo de la unión gastroesofágica, lo que entraña mantener un segmento del esófago en situación intraabdominal, ¿sí? Con reducción de la hernia hiatal, si es que existe, y crear un mecanismo que reproduzca la competencia cardíaca. La técnica quirúrgica aceptada más ampliamente es la funduplicatura, que consiste en reforzar la función del cardias, enrollando el fundus gástrico alrededor de la porción inferior del esófago. En la actualidad, el abordaje de la intervención quirúrgica es por vía laparoscópica. Tras la cirugía, no es infrecuente que aparezca cierto grado de disfagia, ¿no? Es habitualmente transitorio. Cuando la funduplicatura queda excesivamente apretada, se producen efectos secundarios, distensión gaseosa epigástrica, la dificultad de eructar el aire deglutido e imposibilidad de vomitar. La elección entre tratamiento médico o cirugía debe individualizarse. Es necesario personalizar la opción del tratamiento e informar al paciente de los correspondientes beneficios y riesgos. Hay que recordar también que después del tratamiento quirúrgico, algunos pacientes precisan tomar nuevamente de inhibidor de bomba de protones para mantenerse, pues así, asintomáticos. En las complicaciones, las principales son la estenosis, el esófago de Barrett, la úlcera esofágica péptica y la hemorragia. La estenosis esofágica por una esofagitis se asocia a reflujo gastroesofágico grave y prolongado. En las fases iniciales se debe sobre todo al edema mucoso.
y al espasmo del órgano. Pero cuando la inflamación afecta a la submucosa, se produce estenosis anular por fibrosis. Se presenta clínicamente con disfagia a los sólidos, que suele coincidir con una mejoría de la pirosis porque la estenosis actúa como barrera antirreflujo y el tratamiento debe encaminarse a resolver la estenosis e impedir el reflujo gastroesofágico. En la actualidad, se acepta que el mejor tratamiento es la dilatación bajo control endoscópico y en cuanto al reflujo gastroesofágico, la decisión de instaurar tratamiento médico con inhibidor de bomboprotones o quirúrgico dependerá pues de la gravedad, la respuesta a los fármacos, la edad y el estado general del paciente. Menos del 5% de las estenosis esofágicas requieren resección quirúrgica. El esófago de Barrett va a consistir en la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago con epitelio metaplástico intestinal especializado. Para su diagnóstico es imprescindible la realización de endoscopía con toma de múltiples biopsias para la confirmación histológica. Ahora, la importancia clínica del esófago de Barrett estriba en su carácter premaligno, con el riesgo potencial de que puede desarrollar adenocarcinoma de esófago a partir de la secuencia metaplasia, displasia, adenocarcinoma. Ello hace pertinente un plan de vigilancia cuya periodicidad se establece según el riesgo individual de cada caso. Cada 3, 5 años, si no hay displasia, y cada 6 a 12 meses cuando se identifica displasia de bajo grado. El hallazgo de displasia de alto grado hace imperativa la confirmación y la toma de decisiones terapéuticas inmediatas. El tratamiento de esófago de Barrett sin displasia o con displasia de bajo grado es el mismo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, inhibición de la secreción ácida. Se ha recomendado que sea potente, ¿no? Al estimar que es una forma grave de enfermedad por reflujo gastroesofágico y que debe administrarse un inhibidor de bomba de protones a dosis doble y de la convencional, o preferiblemente establecida individualmente de acuerdo con la inhibición ácida demostrada mediante pHmetría gástrica de 24 horas. En la displasia de alto grado, ya confirmada, ¿no?, la opción terapéutica hasta ahora había sido la resección esofágica. Sin embargo, en la actualidad debe contemplarse la posibilidad de realizar un tratamiento endoscópico, es decir, una resección mucosa y ablación mediante radiofrecuencia. Al ser menos invasivo, tener menor morbilidad y haberse demostrado pues su eficacia. La úlcera péptica del esófago es poco frecuente y suele asentarse en el tercio inferior del esófago, sobre islotes de mucosa metaplásica, y rara vez se localiza en el tercio superior del esófago. Estas úlceras, al contrario de las superficiales, que asientan en el epitelio escamoso, pues tienden a ser profundas y pueden causar hemorragia aguda e incluso perforación. La hemorragia digestiva puede ser una complicación de la esofagitis por reflujo y suele presentarse como anemia crónica debido a la pérdida oculta de sangre en las heces. Debe sospecharse ante cualquier anemia microcítica de origen incierto, sobre todo en ancianos, aun cuando no existan síntomas de reflujo gastroesofágico, y la hemorragia en forma de hematemesis o melenas viene a ser pues rara. En trastornos motores del esófago, el esófago tiene como labor fundamental propulsar la comida, la bebida y la saliva desde la faringe al estómago, así como aclarar de forma rápida y completa el contenido que pueda refluir del estómago. Desde un punto de vista anatómico, las alteraciones de la motilidad esofágica se pueden dividir en las que afectan al esfínter esofágico superior, EES, junto con la hipofaringe, al cuerpo esofágico y a la unión esófago-gástrica, ¿no?, que está compuesta por el esfínter esofágico inferior, EEI y el diafragma crural. Ahora, en cuanto a la clasificación patogénica, los trastornos motores esofágicos pueden ser primarios o idiopáticos, que es decir, sin causa conocida, o secundarios a otras enfermedades. Bien, trastornos motores del esfínter esofágico superior y la hipofaringe. Las posibles alteraciones motoras de este nivel son las siguientes: hipomotilidad faríngea, hipertensión del esfínter esofágico superior, relajación incompleta del esfínter esofágico superior durante la contracción faríngea, y por último, incoordinación faringo-esfinteriana.
Estas alteraciones ponen en riesgo la eficacia y seguridad del proceso deglutorio. Si la deglución no es eficaz, se produce disfagia orofaringea, dificultad de transferir el contenido faríngeo al esófago a través del músculo cricofaríngeo, que es el principal componente del esfínter esofágico superior, músculo cricofaríngeo. Las causas más frecuentes de disfagia orofaringea las tenemos en la tabla 3.2. Tenemos afección del sistema nervioso central, como accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, poliomielitis vulvar, disautonomía familiar y tumores con afectación del suelo del cuarto ventrículo. Y también, aparte de afección del sistema nervioso central, tenemos afección del sistema nervioso autónomo, tenemos histeria, tétanos, botulismo, polineuritis, ¿no? Alcohólica, diabética, parálisis del nervio recurrente, o sea, iatrogénica, o tumor mediastínico, afecciones de la placa motora, la miastenia grave, afecciones musculares, dermatopoliomiositis, distrofia miotónica y otras afecciones musculares degenerativas, miopatías endocrinas y metabólicas, y causas diatrogénicas como glucocorticoides, diuréticos, ¿no? Calcitonin también. Y origen no bien conocido es la disfunción del músculo cricofaríngeo. Bien, esa es la tabla 3.2. Ahora, si la deglución no es segura, se puede producir aspiración respiratoria. ¿Ya? Ambas condicionan la calidad de vida y pueden ser causa de complicaciones respiratorias y desnutrición. Ahora, en los trastornos motores del cuerpo esofágico y de la unión esófago-gástrica, tenemos los trastornos motores esofágicos del esófago del tipo primario, que reciben pues este nombre las alteraciones de la motilidad de los 2/3 inferiores del esófago, que presenta musculatura lisa y de etiología desconocida, no secundarias a otras enfermedades. Las manifestaciones clínicas fundamentales va a ser disfagia y dolor torácico. Y su diagnóstico se confirma mediante manometría esofágica y se clasifica dependiendo de los hallazgos obtenidos en el esófago y la unión esófago-gástrica. Muy bien. Acalasia. A ver, la acalasia es una enfermedad etiológica desconocida cuya incidencia es de alrededor de 1 de 100.000 habitantes al año y afecta por igual a varones y a mujeres y puede presentarse a cualquier edad. Su etiología se desconoce, pero podrían intervenir factores genéticos, factores infecciosos y también autoinmunes. Se ha supuesto la implicación de factores genéticos, esto debido a que en ocasiones la acalasia aparece en la primera infancia. Le pueden presentar una agregación familiar y guarda relación pues con ciertos determinantes antigénicos. Entonces, vamos a ver nosotros que por su parte se especula sobre un posible origen infeccioso debido a su gran similitud con la enfermedad de Chagas. Esa enfermedad es producida por el Trypanosoma cruzi. Y a una supuesta relación con virus de la familia herpes viridae. En cuanto a la importancia de los factores autoinmunes, se basa en la presencia de anticuerpos antiplexomientérico en suero, de infiltrados linfocitarios en tejido, así como en la asociación con enfermedades de clara etiología inmune. Desde el punto de vista morfológico existe degeneración y disminución de las células ganglionares, del plexo de Auerbach, así como de depresión de las células intersticiales de Cajal, la repercusión fisiopatológica, que es una alteración funcional por disminución de los mecanismos inhibitorios de la contracción muscular, y de hecho los neurotransmisores que median la relajación del esfínter esofágico inferior, no tenemos el péptido intestinal vasoactivo, y óxido nítrico están ausentes en los pacientes con acalasia. Esta alteración en la inervación del músculo liso esofágico se traduce pues, en una respuesta exagerada frente a los estímulos excipitorios de tipo colinérgico, hipersensibilidad por denervación. Las dos alteraciones motoras fundamentales que caracterizan, bueno, a la acalasia son relajación incompleta, ¿ya? De la unión esófago-gástrica, tragadeglución, que aumenta la resistencia al flujo esófago-gástrico, y también la ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, que disminuye pues, la capacidad propulsiva del esófago. De acuerdo al cuadro clínico, ¿ya? El síntoma fundamental en la mayoría de los casos es la disfagia, tanto para los líquidos como para los sólidos. A menudo, cuando el paciente acude a consulta, lleva mucho tiempo, incluso años, con cierto grado de disfagia. Algunos pacientes describen que la disfagia empeora cuando existe un estado de tensión emocional, o si beben líquidos fríos, o con gases.
La presencia de dolor torácico opresivo y transfixiante, muy parecido al dolor coronario, es también un síntoma frecuente, en especial en los estadios iniciales de la enfermedad. Otro síntoma típico es la regurgitación de alimentos retenidos en el esófago, que puede ser inmediata o puede ser tardía, y de saliva, en especial por la noche en el. Bueno, los pacientes con acalasia también pueden referir síntomas respiratorios, en particular episodios nocturnos de tos o neumonía recurrentes, esto debido a la broncoaspiración del contenido esofágico regurgitado. La disfagia puede conducir a una pérdida de peso lenta y progresiva, y en casos avanzados puede presentar anemia, malnutrición y deficiencias vitamínicas secundarias a la carencia alimentaria. En el diagnóstico, ante la presencia de síntomas que lo sugieran, la demostración del trastorno motor se establece mediante manometría y la ausencia de otras causas que lo justifiquen. La manometría esofágica es el procedimiento más sensible y específico para el diagnóstico de acalasia. Los dos hallazgos primordiales son la unión esofagogástrica, que no se relaja o la hace de forma incompleta durante la deglución, y también que existe ausencia de peristaltismo esofágico. Así, las degluciones producen contracciones simultáneas, incapaces de vencer pues, la resistencia de una unión esofagogástrica que no se relaja adecuadamente. Esta complicación explica la disfagia y el retardo del paso del bolo alimenticio hacia el estómago, con la consiguiente dilatación progresiva del órgano. La endoscopía digestiva alta es útil para descartar la presencia de lesiones orgánicas esofágicas, en particular el carcinoma esofágico, que puedan producir obstrucción del esófago distal y simular pues, una acalasia, una pseudoacalasia. En la acalasia, la unión esofagogástrica no ofrece resistencia franca al paso del endoscopio u otro tipo de sonda, al contrario de lo que ocurre en caso de carcinoma o estenosis secundaria esofagitis. Al practicar bueno, la endoscopía en pacientes con acalasia, es importante introducir el instrumento en el estómago y mediante retroflexión del fibroscopio observar la región del cardias, ya que el adenocarcinoma del cardias puede infiltrar la pared del esófago y dar una imagen radiológica y unos hallazgos manométricos indistinguibles de la acalasia idiopática. En caso de duda, deben tomarse biopsias, así como realizar una ecografía endoscópica, pues para confirmar o descartar la sospecha de neoplasia. En el examen con papilla varitada del esófago aparece dilatado, termina pues no en el diafragma. En forma cónica semejante a un pico de ave, cola de ratón o punta de lápiz, y esta zona estrecha corresponde a la unión esófago-gástrica. En los estadios iniciales, la radiografía puede ser completamente normal, mientras que en los muy avanzados el esófago está muy dilatado y tortuoso y presenta un aspecto sigmoide. En casos muy avanzados, cada vez menos frecuentes, la acalasia puede sospecharse en una radiografía simple de tórax que demuestra la dilatación esofágica reflejada por un ensanchamiento de mediastino con un nivel líquido de retención esofágica. Ahora, el diagnóstico diferencial debe establecerse con la acalasia tumoral o pseudoacalasia. Esta sospecha debe extremarse en pacientes mayores de 60 años con una evolución clínica inferior a 6 meses o con una importante pérdida de peso. Al tratamiento, bueno, en la actualidad no existe ningún tratamiento que restaure la actividad motora normal del esófago en pacientes con acalasia. La finalidad de los tratamientos disponibles es disminuir la presión de la unión esofagogástrica para permitir pues, el paso del bolo alimenticio al estómago. Existen 4 métodos que permiten, en mayor o menor grado, disminuir esa resistencia de la unión esofagogástrica. Los agentes farmacológicos, como los nitritos de acción prolongada y los antagonistas de los canales de calcio, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y producen una mejora de la disfagia, aunque suele ser escasa y transitoria. Además, estos fármacos no están exentos de efectos secundarios y su uso debe limitarse a pacientes con enfermedad poco evolucionada, mientras se espera la realización de otro procedimiento más definitivo o a los escasos individuos cuyo estado general impide la realización de otro tratamiento. La hidratación forzada se practica mediante la utilización de una sonda provista de un balón que se distiende con aire una vez se ha situado en la unión esófago-gástrica, bajo control endoscópico o radiológico. Debido al riesgo potencial de provocar un desgarro esofágico con perforación, ¿no? Aproximadamente en el 4% de las dilataciones, esta técnica debe practicarse en pacientes hospitalizados, en ayunas y previa aspiración del residuo alimentario y de las secreciones retenidas en el esófago. Si se sospecha de una perforación, se aconseja un examen radiológico inmediato que puede ser diagnóstica en la radiología simple de tórax al evidenciar pues, aire ectópico, es decir, un neumomediastino.
y procederse a la administración oral de un contraste radiológico soluble para investigar si se fuga del esófago. Ahora, los resultados de la dilatación suelen ser buenos en el 70-80% de los pacientes y dicha dilatación es mayor para la disfagia y la regurgitación que para el dolor, cuando existe. En caso de dilatación incompleta, los síntomas recidivan a corto plazo. Por tanto, es útil evaluar el resultado del procedimiento por métodos más objetivos, ¿no? Como la manometría esofágica, que puede presidir el fracaso cuando se mantiene elevada la presión de la unión esofagogástrica por encima de 10 milímetros de mercurio, cuando la dilatación no produce resultado favorable, que puede repetirse, aunque si la segunda o como máximo, bueno, la tercera dilatación no es efectiva, es preferible tratar al paciente quirúrgicamente. La cardiomiotomía de Heller, ¿no? Una operación descrita en 1913, viene a ser la técnica quirúrgica de elección que consiste en la sección longitudinal del esfínter esofágico inferior. Sus resultados son semejantes, superiores a los obtenidos mediante dilatación endoscópica. Sin embargo, bueno, hasta el 20% de los pacientes puede presentar un reflujo gastroesofágico por esofagitis a consecuencia, bueno, de la incompetencia esfinteriana que se ha provocado intencionadamente con la miotomía. Con objeto de prevenir estos problemas, lo que se hace es asociar una funduplicatura a la miotomía. No obstante, este procedimiento pues entraña también un riesgo de producir disfagia, ¿no? Esto al neutralizar el efecto de la miotomía, ya que el peristaltismo esofágico sigue ausente. Para resolver este dilema suele optarse por una solución intermedia, que consiste en combinar la miotomía con una funduplicatura parcial. Y en la actualidad, la cirugía de la acalasia debe realizarse por vía laparoscópica. La inyección endoscópica de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia disminuye su presión y mejora los síntomas. El uso de toxina botulínica se basa en su capacidad de inhibir la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas y por tanto anular el estímulo colinérgico. Esta técnica tiene la ventaja de no tener prácticamente ningún riesgo, pero el principal inconveniente es que su efecto es transitorio e impredecible, lo que obliga a repetir las inyecciones intraesfinterianas cada 6 a 24 meses. Su empleo debe restringirse a pacientes ancianos con mal estado general en los que la dilatación endoscópica y la cirugía estén contraindicadas. Ahora, el espasmo esofágico. El espasmo esofágico es un trastorno de la motilidad esofágica que cursa clínicamente con disfagia, dolor torácico y se manifiesta en la manometría esofágica por ondas simultáneas que alternan con ondas de propagación normal durante las degluciones líquidas. Afecta de forma semejante a varones y mujeres y es más frecuente después de los 50 años. Su denominación de espasmo hace pensar en una alteración muy llamativa, tanto funcional como clínicamente, pero en realidad puede ser escasamente sintomático y los hallazgos de las exploraciones diagnósticas no ser tan espectaculares como se describen en los libros. Así, el esofagograma puede ser absolutamente normal si la manometría esofágica y la manometría esofágica demostró la existencia de ondas que si bien simultáneas tienen presiones de contracción que no están aumentadas. La etiopatogenia del espasmo esofágico es desconocida, al igual que en la acalasia, sin embargo guarda cierta relación con esta por varias razones. En primer lugar, algunos casos comparten criterios diagnósticos de espasmo esofágico y de acalasia. En segundo lugar, se ha observado que determinados pacientes con manifestaciones clínicas y manométricas de espasmo esofágico evolucionan ulteriormente hacia la acalasia. Y en tercer lugar, el esófago afectado de espasmo también puede ser hipersensible, como en la acalasia, a los agentes colinérgicos. De acuerdo al cuadro clínico, vamos a ver lo siguiente. El cuadro clínico es muy variable y puede desde producir síntomas graves a pasar completamente inadvertido. Entonces, en este último caso, el espasmo suele descubrirse de forma casual al practicar y por otro motivo un examen radiológico con papilla varicada. Muy bien, el dolor retrocessional es una de sus consecuencias clínicas. A veces se irradia la espalda o hacia los brazos con una distribución semejante a la de la angina de pecho. Y el dolor puede aparecer espontáneamente o desencadenarse tras la ingestión de bebidas frías o durante periodo de tensión emocional. El carácter constructivo del dolor y su localización retroesternal determinan que pueda confundirse a veces con el dolor anginoso. El dolor del espasmo, como el de la angina, que puede desaparecer con la administración de nitroglicerina.
por lo que ese dato es de escaso valor para el diagnóstico diferencial. El otro síntoma característico del espasmo es la disfagia, que puede notarse junto con el dolor o ser independiente. Algunos pacientes nunca aquejan disfagia y otros padecen disfagia, pero sin dolor. Suele ser episódica e igual para sólidos y líquidos. De acuerdo al diagnóstico, la imagen radiológica, ¿ya? En sacacorchos o tirabuzón, que sugiere pues unas contracciones enérgicas y simultáneas en el cuerpo esofágico. Es muy característico, pero solo se observa en una minoría de los casos, ¿ya? El diagnóstico definitivo del espasmo esofágico se establece mediante el estudio manométrico. No existen criterios diagnósticos universalmente aceptados, pero la mayoría de los centros acepta que haya al menos un 20% de ondas simultáneas alternas con ondas peristálticas. Entonces, a estos hallazgos pueden asociarse un aumento de la presión y duración de las contracciones del cuerpo esofágico. Al igual que la acalasia, la utilidad de la fibroendoscopía consiste en descartar procesos orgánicos como neoplasias, esofagitis, anillos, que produzcan secundariamente alteraciones motoras del esófago. En el tratamiento, bueno, varía según la gravedad de los síntomas y en el caso leve puede ser suficiente explicar al paciente el origen de sus molestias y asegurarle que la enfermedad no es peligrosa. Al mismo tiempo, se le debe aconsejar que mastique cuidadosamente y evite tragar deprisa. En casos más graves, se han utilizado diversos agentes eh, farmacológicos, en particular anticolinérgicos, nitritos y antagonistas del calcio, con resultados variables. Y en los pacientes que continúan presentando síntomas pueden realizar una dilatación forzada que puede aliviar la disfagia y mucho menos el dolor, aunque suele ser temporal y en todo caso inferior al que se obtiene en la ácalas. Entonces, con el mismo objetivo, se ha ensayado la inyección de toxina botulínica en la parte distal del esófago y en la unión esófago-gástrico. Y por último, en los casos muy graves, se ha realizado una miotomía larga, que es básicamente una miotomía de Heller extendida desde el esfínter esofágico inferior hasta el punto en que se observan manométricamente signos de espasmo, y este procedimiento se completa con una técnica antirreflujo. Los resultados del tratamiento quirúrgico son muy variables y este debe restringirse a pacientes con buen estado general y síntomas verdaderamente incapacitantes. Esófago hipercontráctil. ¿Ya? Vamos a ver el esófago hipertenso. Antes se llamaba esófago en cascanueces o peristaltismo esofágico sintomático. El diagnóstico es manométrico, es decir, al registrar sus alteraciones características, ¿no? Las ondas son peristálticas, pero de gran amplitud, un valor medio mayor de 180 milímetros de mercurio, y además pueden ser de duración prolongada. El esfínter esofágico inferior suele ser normal, aunque puede hallarse también hipertenso. La manifestación clínica más frecuente es el dolor torácico, generalmente de origen primario, pero también puede ser secundario a la existencia de reflujo gastroesofágico. Su tratamiento es farmacológico, similar al del espasmo esofágico difuso, y en alguna ocasión mejora con la dilatación endoscópica o la inyección de toxina botulínica. La esofagomiotomía no debe realizarse prácticamente nunca. Cuando el trastorno se presenta en un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, debe ensayarse tratamiento por inhibidor de bomba de protones, solo o asociado a nitritos o antagonistas del calcio. El esfínter esofágico inferior, hipertenso, se trata de un trastorno motor de etiología desconocida que afecta exclusivamente al esfínter esofágico inferior. Entonces, este presenta un tono basal excesivo, más de 45 milímetros de mercurio, pero se relaja normalmente con la deglución. O sea, clínicamente se manifiesta con un dolor torácico y disfagia, y en su tratamiento se han empleado los nitritos, los antagonistas del calcio y en alguna ocasión la dilatación forzada o la toxina botulínica. El esófago hipocontráctil, aquí se incluyen la mayoría de los antes llamados trastornos motores esofágicos inespecíficos. Su característica común es que la motilidad esofágica es inefectiva debido a que las ondas esofágicas son de escasa presión, ya sean simultáneas o peristálticas, o que el peristaltismo falla y las ondas no progresan a través de todo el esófago. La clínica de disfagia suele ser leve y pueden predominar la pirosis y la regurgitación, y es fundamental descartar que las alteraciones motoras no sean producidas por el reflujo gastroesofágico antes de considerar pues,
este trastorno como primario. Y trastornos motores del esófago de tipo secundario vienen a ser las alteraciones de la motilidad esofágica, que tienen como origen enfermedades extraesofágicas. Por ejemplo, colagenopatías, neuropatías, miopatías, o que se producen como consecuencia de lesiones orgánicas del esófago, esofagitis, estenosis, postcirugía también. Bueno, esclerodermia. La esclerosis sistémica progresiva, así como otras colagenopatías, puede afectar al esófago. En el caso de la esclerodermia, esta afectación se produce en el 75% de los pacientes a lo largo de su evolución y de forma característica. Compromete la musculatura lisa del órgano, la alteración consiste en hipotensión de la unión esófago-gástrica, hipomotilidad de los 2/3 inferiores del esófago, y por tanto se favorece el reflujo gastroesofágico y se dificulta el tránsito esofágico, lo cual provoca pirosis y disfagia. En los casos graves, la disfagia se intensifica por la existencia de esofagitis, ulceraciones o estenosis secundarias al recto. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y las exploraciones diagnósticas, cuando son necesarias, deben dirigirse a establecer la presencia del reflujo gastroesofágico y sus complicaciones, bueno, así como las alteraciones motoras secundarias, la esclerodermia, al esclerodermia. La endoscopía permite comprobar la posible existencia de esofagitis, estenosis o úlceras esofágicas. Con la manometría esofágica se valora la capacidad funcional del esófago y con la pH-metría esofágica ambulatoria 24 horas se investiga la existencia de reflujo gastroesofágico. La identificación de alteraciones esofágicas en el curso de una esclerodermia es importante desde dos puntos de vista. En primer lugar, ayuda a establecer la posible afección visceral por colagenopatía. Entonces, en segundo lugar, ante la presencia de una esofagitis por reflujo y la sospecha de esclerodermia, es imprescindible valorar la capacidad funcional del esófago. Esto reviste especial importancia si se indica un tratamiento quirúrgico. Por lo demás, el tratamiento es similar al del reflujo gastroesofágico ácido primario, y si bien es frecuente la necesidad de una inhibición intensa de la secreción ácida gástrica con dosis doble de inhibidor de bomba de protones, esto debido a la gravedad del reflujo y la alteración del aclaramiento esofágico. Poliomiositis y dermatomiositis. Bueno, dado que la poliomiositis y la dermatomiositis son unas enfermedades que afectan a la musculatura estriada, las alteraciones que producen en el esófago se manifiestan fundamentalmente en su tercio superior. Consiste en hipomotilidad esofágica, junto con hipomotilidad faríngea y disminución de la presión del esfínter esofágico superior. Sin embargo, en ocasiones la afección se extiende a los 2/3 inferiores del esófago, compuesto por musculatura lisa. Y el cuadro clínico consiste en disfagia orofaríngea, regurgitación nasofaríngea y episodios de aspiración respiratoria. Y ahora vemos enfermedades endocrinas y metabólicas, por último, enfermedades de Chagas. Enfermedades endocrinas y metabólicas, bueno, la diabetes mellitus puede producir trastorno motor del esófago, en particular cuando se acompaña de alteraciones del sistema nervioso autónomo. Dichos trastornos se manifiestan en la manometría como una disminución del número de ondas primarias, un aumento de la actividad motor espontánea y una morfología aberrante de las ondas deglutores. Rara vez esas alteraciones tienen una manifestación clínica relevante. Y se ha descrito que en ocasiones las enfermedades tiroideas también pueden afectar secundariamente el esófago. En el hipertiroidismo, la actividad motor del esófago es excesiva, mientras que en el hipotiroidismo está disminuida. Entonces, estas alteraciones revierten tras la normalización de la función tiroidea. La amiloidosis afecta la capacidad funcional del esófago en aproximadamente el 60% de los pacientes, y su mecanismo patogénico es el depósito de sustancia amiloide en los nervios y músculos esofágicos, y su traducción clínica es variable. En el alcoholismo se ha descrito hipotonía de la enfermedad del esfínter esofágico inferior, hipocontractilidad del cuerpo esofágico tras la deglución y aumento de actividad motor espontánea, también enfermedad de Chagas. En enfermedad de Chagas, esta es producida por la infección del Trypanosoma cruzi, es propia de América del Sur, pero debido a las actuales corrientes migratorias puede observarse en cualquier latitud. En su fase aguda produce fiebre, adenopatías generalizadas y hepatosplenomegalia, y las manifestaciones tardías más frecuentes son insuficiencia cardíaca congestiva y existencia de megacolon y megaesófago. La afección esofágica se debe a la lesión del plexo mientérico y sus manifestaciones clínicas son semejantes a las de la acalasia.